Errektore jauna, diputatu jauna, errektore ordeak, agintariak, lagunok. Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo acto, a esta nueva conferencia de este ciclo Empresa y Banca Responsable que desarrollamos junto con BBVA, a quien quiero darle las gracias, a Joan, no solo por acompañarnos hoy, sino por hacer posible esta experiencia. No voy a hacer recapitulación, como he hecho en algunas ocasiones, porque ya empiezan a ser muchas las experiencias que hemos tenido en este ciclo, pero sí enmarcar muy brevemente que echábamos de menos, es decir, hemos hablado de empresas pequeñas y grandes, hemos hablado de empresas del sector de la energía, hemos hablado de empresas del sector financiero, y echábamos de menos o queríamos completar esta visión de la responsabilidad de las empresas con un tipo de empresa muy habitual en este país, que es el de la empresa familiar. Es una empresa que está muy presente entre nosotros, es una empresa que tiene unas peculiaridades y bueno, pues queríamos contar en este ciclo pues con una persona que voy a presentar yo en primer lugar, pero que creo que no necesita presentación en esta sala. Javier Ormazábal Echevarría, presidente de Velatia, presidente de Tecnalia, presidente reciente de la Asociación de Empresas Familiares. Es además Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Educación, es miembro de la Cámara de Comercio de Bilbao, del Círculo de Empresarios Vascos, del Clúster de Energía, de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal, de Innovasque, de APD, ha sido ponente habitual en la Universidad de Deusto, así que yo creo que se siente hoy como en casa, ¿verdad? Y creo que es un ponente extraordinario para hablar de lo que es el mundo de la empresa familiar y como él decía, como él ha puesto el título a la conferencia, de familia y empresa. Y bueno, pues para terminar de presentar el tema, para enmarcarlo, es decir, le he pedido a Luc Thijs, el director de DBS Executive, pues que sea él quien introduzca el acto. Luc. Gracias. Muy buenos días a todos. Es evidentemente un honor para la Universidad de Deusto acoger hoy a la Asociación de Empresa Familiar del País Vasco a través de su presidente Javier. Aparte de nuestras líneas transversales de trabajo que son innovación, emprendimiento, transformación digital de la empresa y humanismo y competitividad, la universidad trabaja la temática de la empresa familiar desde hace casi 20 años, gracias a su cátedra Aranzábal para la empresa familiar. Yo mismo, siendo nieto de empresario y habiendo ejercido durante 22 años como directivo de una empresa familiar, me siento doblemente honrado poder introducir el tema de hoy. La empresa familiar tiene muchísimas ventajas. Normalmente está muy enfocada, es flexible, es adaptable, es ágil, es rápida en sus tomas de decisiones. Normalmente no existen o muy pocas maniobras políticas dentro del seno de una empresa familiar. Los empleados normalmente tienen un grado de entrega muy alto, comprometidas y muy identificadas. Suelen sentirse parte de la empresa por la cercanía que tienen con el empresario. Sin embargo, la empresa familiar tiene retos específicos. De hecho, a menudo se dice que la primera generación construye, la segunda consolida, expande y la tercera dilapida o cierra. Aunque veremos que esto no tiene por qué ser verdad. ¿Cuáles son los retos de la empresa familiar? Evidentemente los procesos de sucesión respectivos, de una primera a la segunda, a la tercera generación, etc. El dilema de la profesionalización. Muchas empresas familiares en algún momento dicen tenemos que profesionalizarse, ¿no? Y la profesionalización es una necesidad. Sin embargo, también hemos visto que la profesionalización puede matar el alma de esta empresa familiar y aniquilar las ventajas que acabo de mencionar. Y después el tercer reto es la separación de la empresa familiar de la familia empresaria, que son dos conceptos bastante distintos que a veces se mezclan. Una cosa es tener una empresa familiar, la otra cosa es la familia empresaria. Y hoy tenemos la gran suerte de poder escuchar a Javier, que seguro nos hablará de esta distinción,
gran empresario ilustrado en estas cuestiones, quien compartirá con vosotros a través de su experiencia vivida sus respectivos puntos de vista. Muchas gracias. Por favor. Javier. Luego le ponemos el café cuando termine su intervención. Que señalo yo, no sé si... Bueno, como han dicho ya, es habitual. Yo he venido unas cuantas veces a Deusto a hablar, pero es la primera vez que hablo en esta sala, que me parece fantástica y es un marco agradable. Espero que vosotros disfrutéis también de la ponencia, aunque primero quiero agradecer a Deusto que me dio otra vez la oportunidad de dirigirme a una audiencia muy cercana en la que pues, a muchos de vosotros os conozco y a algunos me conoceréis a mí, pues porque como ha dicho en la presentación, pues estoy presente en muchos foros. Sí que recuerdo siempre que solo me paga mi empresa, que los demás, como dice mi mujer, a ver si me busco una en la que me paguen, pero eso no lo consigo. Yo voy a hablar de familia empresa, voy a hablar de la familia Ormazábal y me gustaría aclarar una cosa. Aunque yo a veces cuando hablo parece que estoy dando ejemplos, solo quiero contar lo que nosotros hemos hecho. Ni quiero decir que eso sea lo mejor, ni lo bueno, y sé seguro que no sirve como guía para que nadie afronte sus retos y sus responsabilidades. Porque cada familia es distinta, cada empresa es distinta, y lo que funciona en un lado puede no funcionar en otro y viceversa, ¿no? Lo que sí que me gusta, y por eso empezamos en su día a abrirnos un poco y a ponernos, digamos, en eventos de este estilo, poniendo a la familia un poco en el público, es compartir el proceso en el que nosotros nos hemos metido, que es un proceso de alto nivel de responsabilización. Como vosotros, muchos ya me conocéis y el objetivo no es hablar de las actividades del grupo industrial. La idea es hacer un pequeño barrido sobre lo que es el grupo industrial para que entendáis que gestionamos una cierta complejidad. Yo creo que eso es un elemento importante. La complejidad de la empresa y la complejidad de la familia van avanzando en el tiempo y eso requiere, a nuestro modo de ver, establecer una serie de mecanismos más allá de la buena relación familiar que se pueda tener. Pero luego intentaré concentrarme en aquello que para nosotros es muy importante, que es por qué el accionariado de una empresa, por qué cuando el accionariado de una empresa es una familia, genera unas condicionantes para la empresa que son distintas a otro accionariado cualquiera. Y cómo la familia empresaria tiene sus grandes retos, además de los retos de la empresa, que también son enormes. Entonces, si os parece, yo creo que el botón será mejor ponerlo, ¿no? Supongo. Ya. A ver. No, le estaba dando, pero le he dado mal. No sé ni dar al botón, perdón. Bueno, un aspecto importante. Nosotros soportamos la idea de la empresa, de la familia empresaria, sobre 5 pilares. Y cuando hablamos de la empresa familiar, el primer pilar es que somos empresa familiar. No consideramos que eso sea bueno, malo en sí mismo, simplemente que los accionistas de una empresa condicionan algunos aspectos y nosotros pensamos que deben de condicionar significativamente. Por otro lado, nuestros principales pilares en términos de visión y misiones son que somos una empresa industrial, somos una empresa tecnológica. Nos vemos como una empresa referente. Un objetivo nuestro es que cuando se hable de nosotros se hable bien, no tanto el ponernos en el escaparate para que se nos ponga de ejemplo a seguir, sino simplemente que nuestros valores y las cosas que nosotros hacemos sean bien recepcionadas en el entorno y se nos vea en ese sentido de manera positiva. Y tenemos vocación de globalidad, no tanto en despliegue de nuestros negocios, sino en que una vez que ya actúas en este mundo, en los sectores en los que estamos nosotros por lo menos, las oportunidades y las amenazas no solo vienen o no solo están presentes en los mercados en los que estás desarrollando el negocio, sino en otros mercados ajenos. Entonces entendemos que al margen de en cuántos países estemos, nosotros como negocio nos consideramos multilocal más que global, sí como mentalidad debemos de intentar saber qué es lo que ocurre en el mundo para que determinadas sorpresas o determinadas oportunidades pues las podamos gestionar de la mejor manera en nuestro propio negocio. No voy a ir a través de la misión y valores, que es una concreción que probablemente además nosotros estaríamos cambiándola permanentemente en los términos, las palabras y demás, pero simplemente hemos hecho un esfuerzo para definir una misión, una visión y unos valores, que son los valores de la empresa en este caso. Tenemos un cierto tamaño y una complejidad y yo creo que eso es importante saberlo a la hora de ver cuáles algunas de las decisiones que hemos tomado como familia sobre cómo desde el gobierno de la sociedad y desde la propiedad de las empresas estamos intentando influir en ellas, ¿no? Entonces somos 2.800, algo más ahora mismo y esperamos cerrar este año por encima de los 500 millones consolidados.
Tenemos cierta complejidad, tenemos un centro tecnológico, apostamos por la innovación, etcétera. Tenemos una serie de marcas, pero básicamente nuestro negocio es, históricamente, si lo veis en la tarta, pues es nuestro negocio original, negocio eléctrico. Fabricamos bienes de equipo para las redes de distribución eléctricas. En 2011 adquirimos Icusi, que nos daba músculo en el ámbito del software, en el ámbito de las comunicaciones, en la microinformática, en ámbitos que van a ser muy importantes para la siguiente revolución, lo que se llaman las Smart Grids, y probablemente desde la perspectiva de Icusi en lo que son temas de Smart City. Tenemos lo que llamamos centros de excelencia, que son unidades productivas que en lugar de tenerlas dentro de la empresa principal, las hemos puesto en competencia en el mercado para que puedan generar valor, para que puedan generar competencia, es decir, y volumen para poder amortizar. Si nosotros necesitamos un tipo de equipamiento y no teníamos capacidad para amortizarlo nosotros solos, pues hemos salido al mercado en su día y nos hemos puesto a fabricar para otros fabricantes. Como hemos tenido suerte en algunos casos, esos fabricantes son empresas líderes mundiales y nos han dado no solo trabajo, sino nos han dado mucho conocimiento que nos ha venido muy bien para algunas otras cosas. Y luego tenemos lo que llamamos la parte de diversificación, que son por diferentes vías de entrada, pues son otros negocios que a veces han salido como spin-offs de los negocios de los centros de excelencia, algunos por iniciativa nuestra para aprender determinados negocios y actividades. Como veis, el peso de diversificación en consolidado es muy pequeño, pero la dinámica en la que nos mete pues es muy interesante en términos de aprendizaje. Estamos presentes en 19 países, voy pasando rápido porque no se trata de profundizar, pero sí que estamos en el negocio de las redes eléctricas, estamos en un nivel de tecnología medio alto, pero sobre todo un nivel de responsabilidad de nuestros productos muy alto y un nivel de mercado bastante conservador, que en principio da cierta seguridad a plazo, pero cuando los mercados muy conservadores, con cierta tecnología y con alta responsabilidad, cambian, los cambios pueden ser muy bruscos y a veces es muy difícil seguirlos, como puede ocurrir ahora con el mundo de las Smart Grids y la incorporación de las nuevas tecnologías a la gestión de las redes. Ups, ¿será capaz nuestro héroe? Bueno, perdón, no me estoy pasando. Icusi, tengo ese medio segundo de retardo. Bueno, como decía, Icusi básicamente redes de comunicación e integración de sistemas, una empresa con mucho peso en el tema de la ingeniería, muy orientadas a proyectos y con un peso en los conocimientos tecnológicos muy alto, una empresa muy flexible y capaz de dar, que basa sobre todo su éxito en el gran nivel de servicio y de soporte. En aeronáutica hacemos componentes para el sector aeronáutico en su apartado de motores, que es un sector extraordinariamente exigente, es un sector muy peculiar, en el que se aprende mucho. Y la parte de telecomunicaciones, hacemos nodos para redes de telecomunicaciones, un poco al estilo de lo que hacemos en las redes eléctricas, pero sin hacer los equipamientos de telecomunicaciones, haciendo los nodos, las antenas, la integración de los equipos en envolventes, sean de poliéster o sean de hormigón. Tenemos una startup, una idea de startup que es orientada a la eficiencia energética en los servicios energéticos apoyados en nuestro conocimiento en la media tensión, que es lo poco frecuente en el mercado, cuando casi todos los que están haciendo proyectos de eficiencia energética están muy orientados a la parte de baja tensión. Pensamos que tenemos un nicho y estamos estudiando la posibilidad de aprovechar nuestros conocimientos tanto en Icusi como en Ormazábal para poder desarrollar un modelo de negocio o incorporar unos nuevos servicios. Centros de excelencia, no me alargo en ellos, en el campo de la chapa, en el campo de los materiales sintéticos, en el campo del hormigón y una unidad de servicios compartidos, básicamente administración, contabilidad, etcétera, que se llama Gosa Gestión y que a veces se confunde con Grupo Ormazábal, porque la denominación es Grupo Ormazábal, es originaria de SA, ahora es un SL, pero vamos, seguimos manteniendo el nombre. Vale, aquí sí que paso rápido, pero simplemente era hablar de la cuestión de la complejidad. Como la complejidad, en nuestro caso, tira de las exigencias sobre la familia empresaria. Y si nos fijamos, la empresa se fundó en 1967, la fundó mi padre y la desarrolló y estuvo trabajando, digamos, tirando del carro, él solo, con el gran apoyo de mi madre, por supuesto, hasta 1992. En 1992 es cuando se produce el relevo en la empresa familiar, en el sentido en la empresa, no tanto en la familia, y hubo un momento anterior en la que, por una cuestión de prudencia, mi padre empezó a generar una cierta idea de un cierto patrimonio para que diera seguridad a la familia, mientras él se concentraba en generar valor en la empresa, que tiene su factor de riesgo, evidentemente. En el 92, en marzo del 92, pues mi padre, con 61 años, en plena fase de capacidad tremenda y sin ningún achaque
físico ni nada, decide dar el relevo, y eso es un proceso que luego comentaremos un poco. Cuando das el relevo yo le doy una gran importancia a quien da el relevo, cómo lo ha preparado, cuánto tiempo lo ha dedicado, etc. No tanto al acierto en las predicciones, sino en que quien va a dar el relevo tiene una responsabilidad, en mi opinión, es una ventaja cuando quien va a dar el relevo no lo hace de manera improvisada y rápida debido a una circunstancia externa, sino porque está pensando en ello permanentemente. Parte de la gestión de la empresa, para mi padre, era la gestión del relevo. No solo a efectos de la empresa, sino a efectos de cómo organizar algunos aspectos de la familia. A partir de lo que estaba diciendo, en el relevo generacional, pues la importancia que tiene, en este caso, cómo lo prepara mi padre. Lo segundo es que en nuestro caso, y eso es muy particular, no hay un relevo oficial, no hay ningún momento en el que va mi padre y me dice, me pasa el testigo, simplemente mi padre deja de ir a una reunión. La convención anual de junio del 92, mi padre no va. Si os fijáis, en 92, los que tengáis esta memoria histórica, fue la última crisis gorda, breve, pero muy potente que tuvimos en el sector, y os podéis imaginar que yo con 28 añitos llego allí y digo, ups, crisis, la primera vez que estamos planteando un presupuesto de no crecer en muchísimos años, y mi padre se va. Puede sonar delicado, pero en realidad es un movimiento muy inteligente, porque en ese momento lo menos relevante era si mi padre venía a la convención o si yo estaba. Todos estaban enfocados al mercado, al cliente, al producto, al servicio, con lo cual no había cuestiones de, bueno, todo el mundo estaba enfocado hacia el exterior a defender la empresa. Y eso me permitió poder entrar de una manera muy suave y sin tener que andar tomando decisiones con una organización muy ordenada. Yo le doy mucha importancia a los directivos no familiares de la empresa familiar. En nuestro caso, habría sido imposible llevar adelante la transformación que supone cambiar de liderazgo en la empresa si no hubiera sido por el enorme esfuerzo y la enorme generosidad de todos los directivos, que algunos asumieron que con el nuevo responsable algunos de sus roles perdían posición, aunque otros la ganaban. Mi padre era un gran conocedor del mercado y del producto y yo tenía pues una cierta formación en organización, en gestión, etcétera. Entonces, ahí hacía falta, o yo valoré mucho no encontrarme gente poniendo piedras en el camino. En ese momento es cuando empezamos a pensar en el proceso de adaptación de la estructura de gobierno y demás, ¿no? Entonces, fue muy importante empezar con el tema de definir roles. Es decir, bueno, pues que somos accionistas pasivos, accionistas activos, que somos consejeros, etcétera, ¿no? Entonces, hubo relevo en la dirección de la familia y entonces, al cambiar ese rol, empezamos a ver al resto de la familia como accionistas de esta empresa. O sea, un error histórico que teníamos es mi padre mantenía al margen del negocio a toda la familia, excepto a mí, en la fase de incorporarme al negocio. Es muy difícil, como veremos luego, que la familia asuma su responsabilidad de sus roles y de verdad quiera la empresa si no conoce lo que hace la empresa. Bueno, pues en esa fase empezamos a trabajar el incorporar a la familia y empezamos ya teníamos un consejo de administración y empezamos a enriquecer nuestra visión con consejeros externos. Mi padre era de pedir consejo, pero era más de asesores. Mi padre buscaba gente que sabía, a las que él respetaba y conocía, y les pedía opinión, y luego mi padre actuaba. Eso era un modelo muy eficiente, con el tamaño de empresa que había y con el modelo de dirección muy pensada en dime a dónde ir y yo voy, ¿no? Eso ya no podía funcionar conmigo. Primero, yo ya no soy el dueño de la empresa, luego hay otros socios, luego hay alguien que me tiene que pedir cuentas a mí, a pesar de que yo sigo teniendo un consejo asesor que me asesoran en los temas en los que yo considero importantes. Pero yo creo que hay un punto que a veces nos genera, a mí me genera cierta sensación de que hay que tener consejos por tenerlos. Yo lo que creo es que quien lidera la empresa o la familia debe de ver qué es lo que necesita. Y asesores, consejeros, asesores que aconsejan sin tener la función de controlar, a veces es la función más interesante en determinadas fases de la empresa familiar. Yo no le veo a mi padre dirigiendo la empresa teniendo que dar cuentas a nadie. No me lo imagino. Antes de eso salió, me puso a mí y dijo, tú sí, tú haz caso al consejo. Vale, empezamos a trabajar en la fase de consolidación de la segunda generación. Creo que esto va a ser más interesante la parte siguiente. Por supuesto empezamos a darle peso. La idea en la gráfica es decir, bueno, pasamos del liderazgo al fundador a que la familia empieza a gestionarse como familia, como líder del patrimonio, de la inversión patrimonial que supone la empresa y algunas otras inversiones que tenemos, ¿no? En el 2003 firmamos el acuerdo de familia. Y el acuerdo de familia me parece que el proceso era muy bueno. Nosotros buscamos
apoyo para desarrollar el acuerdo de familia, pero lo primero que hace es, Aita va donde un notario, experto en temas de empresa familiar y en protocolos, le pide que haga un protocolo que se parece mucho a las condiciones de la herencia, del testamento de mis padres. Cuando nos lo presenta, lo rechazamos. Mis 3 hermanas, mi hermano y yo, decimos que no cubre nuestras expectativas. Y en ese momento, mis padres dicen, bueno, fenomenal, buscaros vosotros a alguien que nos ayude a hacer esto. Y nos vamos a buscar a unos consultores. Yo creo que es muy importante esa búsqueda de consultores, porque gestionar la familia empresaria, gestionar la familia en relación a la empresa, no es normalmente algo a lo que haya dedicado tiempo nadie en la empresa, en la familia. No somos expertos. Y te das cuenta de que hay mucha importancia, es muy importante de que haya expertos en temas que te faciliten datos, pero también te faciliten experiencias de otros casos, ¿no? Yo creo que ahí aprendes mucho. Entonces, lo primero que hicieron estos consultores fue quitarnos de la cabeza las preocupaciones que teníamos. Pues nosotros queríamos resolver los temas de la propiedad, los temas de ejercer el poder, los temas del trabajo en la empresa, y nos dijeron, eso no es lo que tenéis vosotros, no es lo que tenéis que hacer. Lo primero que tenéis que hacer es ver si cada uno de los miembros de la familia que vais a estar implicados queréis pertenecer a una empresa familiar, si queréis ser familia empresa, si queréis ser empresarios. La respuesta automática, eso se tardó 20 segundos, todos dijimos que sí, nos dijeron parar. Entonces tuvimos casi un año de entrevistas con los consultores, cada uno con el que había elegido, para ver estas 3 fases que os voy a comentar. Una, si queremos ser empresa familiar, y para eso hay que plantearse la pregunta realmente, hay que ver las condicionantes que tiene y también ver que uno puede decidir no estar en la parte de empresa y seguir estando en la familia, incluso siendo un elemento de familia mucho más activo, dinámico y positivo respecto a la familia, a la relación de la familia, simplemente por no estar condicionado por la parte de negocio. Una vez que todos decidimos de manera, digamos, consciente y trabajada que queríamos ser todos y cada uno de nosotros miembros de una empresa familiar, es decir, socios, entramos en la siguiente reflexión. ¿Qué tipo de empresa familiar queríamos? Porque claro, hay varios tipos de empresa familiar. Nosotros trabajábamos con 5 modelos. Con el tipo de empresa familiar cuyo objetivo es dar trabajo a los miembros de la familia, o uno de cuyos objetivos es dar trabajo, ofrecer oportunidades de trabajo a los miembros de la familia. La de dirección, en la que los miembros de la familia en principio solo entran a participar en la empresa teniendo cargos de cierta responsabilidad. La de gobierno, que conocéis bien, que es cuando ya entras a nivel de alta dirección o de consejo de administración. Y luego había otro modelo, que es el de los socios como inversores, que no deja de ser una empresa familiar, en mi opinión. Y también reflexionamos sobre la eventualidad de que por el motivo que fuera tuviéramos que dejar de ser empresa familiar o dirigir o dominar la empresa o alguna de las empresas, el generar la empresa coyuntural, que sería una empresa destinada a poner en valor la empresa. Es decir, nos juntaríamos todos con la idea de decir, siempre vamos a sacar un mejor resultado de una negociación si negociamos todos juntos que si vamos por separado, por partes. Entonces, aunque no teníamos ninguna intención de pasar a ser estrictamente empresa de inversión, empresa coyuntural, sí fue interesante analizar todos los casos para entender y para poder decidir dónde queríamos estar. Nosotros tomamos una decisión y queríamos ser una empresa de dirección, que lo éramos ya, evolucionando hacia gobierno. No quita que no podamos tener directivos en la empresa de la familia, pero no es nuestro objetivo. Sí que por el momento pensamos que a nivel de dirección, de consejo de administración, sí queremos estar implicados. La coyuntural, ya os he comentado, que tiene ese concepto más de, en cualquier caso, aunque os enfadéis entre vosotros, vais a sacar mejor resultados si lo hacéis juntos. Eso luego nos llevó a cómo gestionamos la parte de la propiedad, la parte del poder y el acuerdo de sindicación. Y luego venía una muy importante. Yo le doy una extraordinaria importancia al qué esperamos de la empresa familiar. En el qué esperamos de la empresa familiar lo que estamos haciendo es construir la base para luego desarrollar los valores en la empresa. Yo creo que es muy importante en cualquier empresa, no solo en las familiares, que haya unos valores que respondan o con los que se sientan cómodos los accionistas. Una empresa familiar más, si estás pensando en visión de largo plazo y demás, y de los valores que nosotros identificamos y de las expectativas que nosotros tenemos de la empresa, cada uno de nosotros se construyó básicamente cuáles eran los valores del grupo industrial también. Pero básicamente salían de los valores de la familia trasladados a la empresa familiar, o por lo menos obligando a que sean compatibles con ellos. Yo creo que eso es muy importante y es una de las cuestiones que la familia vigila si estamos cumpliendo, o por lo menos intenta vigilar si estamos cumpliendo con los principios que nos hacen a nosotros estar a gusto con esta empresa y lo que esperamos de ella. Vale, esa es la parte por debajo de fundamentos. En lo demás voy muy rápido, creo que no es lo más importante. Nosotros hemos gestionado el tema de la propiedad, el tema del poder
el tema del trabajo y estamos gestionando la parte de la promoción de la unidad. Y sobre eso construiremos, en principio, estamos pensando el edificio que supone la familia unida, que yo creo que es un factor de fortaleza. La familia no es muy grande, eso es una ventaja. Cuando tienes un patrimonio respetable y la familia no es muy grande, es más fácil hacer algunas cosas de las que nosotros nos hemos puesto a hacer, creo yo. Pero en cualquier caso, la familia va adquiriendo complejidad. Ahí donde pone H5, que es mi hermano pequeño, su señora está embarazada, con lo cual esperamos crecer en pocos meses, y en H1, que es mi hermana mayor, pues su hija, que es la que aparece ahí, ya ha tenido un niño hace unos meses, con lo cual ya empezamos a ser un poquito más complejos. Entramos en la siguiente generación, en la cuarta generación, si contemplamos a mis padres, que solo queda mi madre, como la primera. Para la propiedad desarrollamos un contrato de sindicación, es decir, lo que hicimos en los acuerdos que voluntariamente hemos reflejado en el acuerdo de familia, algunos de ellos los hemos llevado legalmente a un contrato que nos blinda de algunos comportamientos que podrían tener repercusión externa que no queremos hacer. Por ejemplo, nosotros no permitimos, por contrato de sindicación, vender acciones de la empresa fuera de la familia, fuera del acuerdo de sindicación, salvo en unas condiciones muy concretas que requieren un cierto apoyo. Con lo cual estamos blindando en un momento en que nadie se quiere salir. Es más fácil blindarte en el sentido de decir, bueno, pues que nadie salga para hacer liquidez por su cuenta. Le garantizamos liquidez internamente de acuerdo a unas reglas, pero no puedes ir fuera. Y al existir un contrato de sindicación y está reflejado en el registro que existe un contrato de sindicación, no tanto cuál es, sino que existe, eso es un detalle que nosotros, el experto te lo da, y dices, entonces nadie puede comprar de buena fe y no cumplir el contrato. Porque si no lo tienes ahí, alguien puede comprar de buena fe y las acciones no se las puedes quitar. Cosas que nosotros vamos aprendiendo en el proceso. En la parte del poder, pues bueno, tenemos hecho una estructura con junta de accionistas, consejo de administración, comisiones y el presidente ahora mismo soy yo, es presidente ejecutivo del grupo con directores generales en los negocios. Entonces, bueno, el futuro llevará a que el presidente sea cada vez menos ejecutivo o ejecutivo en menos áreas y tengamos las direcciones generales o bien por negocios o una eventual dirección general de grupo que no se plantea, por lo menos en el escenario estratégico que tenemos planteado. Tenemos un proceso de reflexión estratégica, es decir, lo que hemos dicho es que necesitamos que las empresas tengan una visión de futuro concretada en un proceso de reflexión estratégica más orientado a qué queremos hacer y cómo, más que al resultado de los indicadores que luego se reflejan abajo. La familia o la junta de accionistas llega al punto de decir, bueno, nos gusta por dónde va el negocio, hacia dónde lo estamos llevando y cuáles son las formas que estamos adoptando, herramientas y demás para gestionar y garantizar que en toda la cadena pues, los accionistas están informados, los consejeros hacen su labor, los directivos tienen sus límites de acción y sus capacidades y su autonomía. En cuanto al poder, esto es un gráfico que yo utilizaba para explicar un poco cómo veo los proyectos, sobre todo los de internacionalización. Y está claro que en un proyecto la estrategia, es decir, acertar en el sentido de dirección hacia donde quieres ir es muy importante. El proceso, te da solidez y te da cierto nivel de seguridad si haces las cosas en un orden adecuado y con unos criterios adecuados. El compromiso de la organización o de los implicados o los que están alrededor con el proyecto es enormemente importante, pero la experiencia lo que me da a mí es que todo lo demás lo puedes hacer mejor o peor, que si el liderazgo del proyecto es bueno, lo compensa y lo corrige, y si el liderazgo del proyecto no es el adecuado, por mucho que hagas bien todo lo demás, el proyecto no va a funcionar. Entonces, yo creo que ahí hay un aspecto de liderazgo y de personas que es muy, muy potente y que te pasa desde el nivel de familia hasta el nivel de cualquier proyecto de ejecución. Entonces, en ese sentido, luego temas de formación y desarrollo serán especialmente importantes. La parte de trabajo, tenemos reglamentos que establecen cómo se puede acceder desde una persona a la familia, quién evalúa si hay necesidad de un puesto, si hay competencias, si se cubren los requisitos, etcétera. Y la verdad es que en ese sentido empezamos a hacer un trabajo muy, muy, muy detallado. Al final vinimos a una cuestión de si vamos a tener un comité de incorporación, es mejor darles criterios y que ellos se adecúen a la situación, porque al final pedirle a alguien lo que se les pedía inicialmente, desde luego yo no lo cumplo. 2 idiomas, X años fuera en el extranjero, carrera de no sé qué, máster de no sé cuántos, digo, bueno, es mucho mejor que el comité, que ya tiene los criterios de que quiere gente formada, capaz, competente, vinculada y todo lo demás, lo valore de acuerdo a unos criterios razonables desde gente que conoce la empresa, que conoce la familia, etcétera, ¿no? En ese sentido, algunos de los reglamentos me gusta
el desarrollarlos mucho, pero luego darte cuenta que con eso no se puede funcionar o que no son prácticos, ¿no? En cualquier caso, ya te digo, yo no habría entrado con los reglamentos actuales, yo entré porque mi madre estaba preocupada por mi futuro, creo. Eso es parte de la empresa familiar. Bien, el Consejo de Familia nos hemos reunido este fin de semana. Yo creo que es una de las cosas más delicadas que más fácilmente pierde presión y fuerza en las organizaciones, porque te vas acostumbrando y dices, bueno, si al final la familia nos vemos y demás. Yo creo que tener un órgano en el que específicamente estés viendo el concepto de familia empresaria, no de familia, el concepto de familia, cumpleaños de mi madre, navidades, todas las veces que vamos a comer y demás. El de familia empresaria es pensar, bueno, ¿cómo dejamos un legado a la siguiente generación y en qué condiciones armamos las relaciones entre generaciones para que eso funcione? Porque lo que sí está claro es que en muchas familias el elemento singular de unión viene individualmente casi de padres a hijos y las relaciones entre hermanos a veces no son tan fuertes o tan claras en ese sentido como algunos se piensan. Entonces, cuando faltan los padres, eso se puede ir desilvanando porque cada uno además va desarrollando su unión familiar, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos intentando hacer es establecer conexión entre los hermanos, pero sobre todo estamos intentando que no se pierda conexión entre la siguiente generación, que ya son 13, saltos de edades muy importantes, etcétera, ¿no? Entonces, trabajarlo de una manera ordenada pensamos que es bueno, pero nada te garantiza que eso vaya a funcionar. Eso también os lo digo, porque pasas de estar bien a estar mal por cosas muy peregrinas, pero que alguien esté velando porque la familia funcione desde el punto de vista de familia empresaria, aparte de solo como familia, pues me parece muy importante. Y ese es el trabajo que tenemos asignado al Consejo de Familia, que además es donde empiezan a asumir responsabilidades, aunque sea de organización y comunicación, las siguientes generaciones. En la parte de la historia de la familia empresaria, esto solo era para decir, muchos años mi padre solo, unos pocos años la familia se incorpora y entendemos que necesitamos hacer algo para organizarnos, y eso es el acuerdo de familia, y como una parte importante de los objetivos de la familia es dejar un legado y un patrimonio y una seguridad a las siguientes generaciones, pues organizamos el Family Office. Entonces, eso tiene que ver, a efectos de la empresa le impacta muy poco, más allá de los consejos de administración que aportan mucho valor y las formas de gobierno, aparta en que de tener ciertos activos empezamos a gestionar los activos. Desde un concepto de Family Office, en el que tenemos muy poquita gente, tenemos 3 personas colaborando con nosotros para ayudarnos a gestionar la otra pata de la empresa familiar, que es la que se supone que tiene que dar una cierta garantía adicional con un entorno de riesgo menor que el que supone tener una empresa. El trabajo de desarrollar el gobierno y ver la visión de la empresa desde un punto de vista inversor es un poco traumático, por lo menos para mí. Porque a mí cuando llegamos a la conclusión, y yo me di cuenta rápidamente también, claro, de que la empresa familiar no era eso, que la empresa familiar era renta variable no líquida de alto riesgo, empiezas de cómo va a ser renta variable no líquida de alto riesgo, pues si la gestionamos nosotros. Esto, objetivamente, la empresa familiar tiene un montón de riesgos. Y es tan arriesgado hacer cosas como no hacerlas. Tiendes a ser más conservador. Nosotros ahora estamos con la reflexión de hasta qué punto tiene sentido dedicar los recursos a proteger el valor, a hacer crecer el valor o a extraer valor de la inversión, ¿no? Entonces, tener una pata que nos ayuda a invertir juntos en la parte inferior, la parte de gestión patrimonial, nadie es más que otro en la familia. Todos tenemos la misma opinión, la misma capacidad, la misma formación. Y lo que tenemos es un comité de inversiones, unos asesores, no sé qué, para gestionar el pequeño, mediano o gran patrimonio. Eso es una cuestión relativa. A nosotros nos da mucha estabilidad porque es más difícil enterarse o trabajar sobre los aspectos de lo que es el negocio de la empresa en el mundo, del grupo en el mundo, por su pura complejidad. Entonces lo hacen los que estamos en el consejo y hay una rotación entre hermanos, que entender qué es lo que quieres en términos de inversión. Más riesgo, menos riesgo, más rentabilidad, menor rentabilidad, ofrecido por socios. Pero fijaros cómo se va comprimiendo y cómo van pasando muchas más cosas en poco tiempo. O sea, desde el 2007 al 2013 ha habido un cambio radical en cómo enfocamos muchas cosas y, claro, durante todo el proceso anterior pues la cosa iba mucho más lenta. Nuestros consultores, que eran gente yo estoy muy contento con ellos, pero yo no lo recomendaría a nadie para que les contraten. Yo lo que diría a todo el mundo que cuando busques un consultor te asegures muy bien de que tienen empatía con la familia, que la familia se siente bien, cómodos con ellos, porque la tecnología la tienen muchos, pero la sensibilidad es mucho de persona a persona. Yo creo que eso en nuestro caso
pues en buena parte fue suerte, pero también en buena parte fue porque hicimos un trabajo de búsqueda bastante importante, aunque ahora nos damos cuenta de que tampoco buscamos tanto. A mí me gustan todas las trampas de la empresa familiar, me parece que hay que tenerlas en cuenta. Le hago especial hincapié en la última. Es verdad que en la empresa familiar tenemos que ser profesionales, lo mencionaba antes Jean-Luc. Oye, la empresa, pero ser profesional puede tener hay que tener cuidado para que no te rompa un poco el espíritu familiar. Que ahí no hay que confundir aspectos profesionales con aspectos emocionales, que hay que respetar las normas de la dirección estratégica, no funcionar solo porque a mí me apetece, sino hay procedimientos. Pero muy importante es, aunque conozcas todas las normas, todos los peligros, el mayor peligro de todos es creer que porque conoces los peligros no vas a caer en las trampas. Y caes. Te digo porque nosotros caemos permanentemente, cada cierto tiempo decimos, uy, aquí nos está yendo un poquito la deriva por ahí. Y es bueno que alguien te haga un poco de frontón diciendo, hay que revisar eso. Y eso en nuestro caso es el Consejo de Administración y a veces se eleva al Consejo de Familia. Repito que yo no digo que lo estemos haciendo bien, ni que esto vaya a garantizar que mañana no estemos todos pegándonos. Lo que digo es que hemos adoptado un proceso y en principio hemos llegado a un acuerdo sobre que es bueno que trabajemos juntos para ver cómo evoluciona la familia en relación con la empresa y que nos hemos ayudado de gente que pensamos que nos ayuda bien. Pero todo lo echa a perder un enfado entre hermanos en una comunión o en una cena familiar. Eso también os lo digo, que no hay que perder el impulso de intentar todos ayudar a que la familia funcione. De futuro, ¿qué es lo que nosotros estamos planteándonos? Pensamos que la familia y la empresa tienen que mantener una relación virtuosa que se realimente. Conocemos casos de familias que, debido a la empresa o la relación con la empresa, la familia se ha roto. Y eso es dramático. También hemos visto que a veces la empresa, por cuestiones de la familia, se ha visto afectada y se ha penalizado. Eso también me parece mal. Entonces, esa visión de hasta qué punto nos realimentamos positivamente me parece muy importante en la reflexión mental, que no es siempre una alimentación positiva. Puede generar discusiones, puede generar problemas en la familia enormes, ¿no? Entonces, ahí viene el punto de prioridades. Si la familia adopta, que no es la palabra, igual no es la mejor, que su principal objetivo es la felicidad de sus miembros, digamos, o la satisfacción de sus miembros, o el placer de sus miembros estando juntos y unidos, entonces lo que prima es la familia. Y a partir de ahí el patrimonio y todo lo demás está un poco al servicio de eso. Y si primas el factor de que la empresa, que es un proyecto en el que la familia es solo la accionista, no es el dueño del proyecto, es el dueño de las acciones. Y hay mucha gente implicada además, y que prima la empresa, y que la empresa tiene que tener su recorrido, y que la familia no lo debe penalizar, pues tomas a veces otras decisiones. Yo creo que de ese equilibrio, el que busque, en principio, como líder del proceso, por ser los dueños, es la familia, pues tenemos que estar pensando permanentemente en hasta qué punto la empresa necesita cosas que no le damos o la tenemos a nuestra disposición en lugar de potenciar el proyecto. Yo creo que eso es un reto importante. Lo que decía de establecer reglas y procedimientos o criterios o una especie de cultura respecto a no caer en las trampas, a estar vigilante respecto al peligro de caer en las trampas. Y luego, fundamental, formación y apoyo a la siguiente generación. Formación no es solo mandarles de másters, que hablen idiomas y demás, es también generar esos vínculos entre ellos, que tengan formación juntos, que es una cosa que nosotros intentamos hacer, y también apoyo. Es acompañar, trasladar valores, hablar de cultura, a veces empujarles a que asuman ciertos riesgos, etcétera. Pero sobre todo no obligarles a meterse. Yo no creo que sea bueno condicionar a los miembros de la familia para que estén vinculados a la empresa familiar o no. Yo creo que hay que dejarles que desarrollen en la mejor manera posible su libertad y su capacidad de sus deseos de hacer cosas, y si luego derivan hacia la empresa familiar, fenomenal, y si luego van por otro lado, pues fenomenal también. Yo creo que en ese sentido la libertad es un muy buen compañero de viaje para el sentido de apoyo a las siguientes generaciones. Bueno, nosotros en el sentido de formación, uno de los temas donde ya implicamos a las siguientes generaciones en la memoria de sostenibilidad, no lo hacemos para entregar a terceros, no lo hacemos sino simplemente para el ejercicio de realmente lo que decimos a nivel muy genérico de valores, hasta qué punto ponemos recursos para llevarlo a cabo. No, queremos ser ecológicos, medioambientales, sostenibles. Bueno, sí, a ver cuántos recursos ponemos. Pues hemos perdido pasta, igual no teníamos que... enfrentarles a algunas decisiones fáciles en el plano de la teoría, en la práctica, es muy interesante. Y ves cómo reaccionan, además, en mi caso siempre me sorprenden positivamente y con ideas y con conceptos que
que no son los míos porque son de otra generación, piensan de otra manera y en muchos casos, no en todos los casos el mundo va a ir en esa dirección y no en la mía. Conclusiones, y termino, y no sé si me he alargado en exceso, ya podéis perdonar. Respecto al factor familia, pensamos que compartir valores y cultura es un factor extraordinariamente importante, que es un factor que define cómo somos de buenos socios también en la empresa, pero también cómo compartimos elementos que nos ayudan a unirnos. Invertir en comunicar, o sea, lo que os decía, no se puede querer lo que no se conoce, eso es un mantra que yo mismo he adoptado. A mí me lleva mucho tiempo dedicarme a comunicar a mis socios y le dedico poco, es decir, ellos siempre tienen ganas de más, me reconocen el esfuerzo, pero dicen, es que no nos cuentas, y digo, joder, pero le dedico una parte de tiempo importante, y no solo yo, ya cada vez más, cada uno en su rama familiar también tiene que dedicar tiempo a comunicar. Y lo otro, lo que os decía, formar para contribuir y generar valor, y contribuir no solo generar euros en términos de la empresa, sino contribuir a unidad en la empresa, a la familia. Esos son los tres aspectos fundamentales ahí. Entonces, mi conclusión fundamental, la unión de la familia es fortaleza de la empresa familiar. Una empresa que no esté unida, una familia empresarial que no esté unida, que no quiere decir que no tenga sus discusiones y sus problemas, las discusiones y los problemas son buenos, los gestionas en los foros, enriquecen. Una familia que no esté unida no lo veo yo tan claro que sea una fortaleza para la empresa, y al final lo que de verdad intentamos nosotros construir es unidad y compromiso, traducido en ciertas normas y reglas, y sobre todo con una base fundamental de querer ser empresa familiar, en la empresa familiar que queremos convertirnos y qué esperamos de ella. Y nuestra reflexión más frecuente, cada ciertos años, ahora nos tocará este año, es volver a los fundamentos y ver si seguimos queriendo ser empresa familiar, si el tipo de empresa familiar es el que queremos, y lo que esperamos y estamos recibiendo, ahora tenemos un feedback distinto, es lo que nosotros esperábamos. Pues con esto yo supongo, pues termino. Os agradezco la atención, espero que os haya servido de algo, y recuerdo que no pretendo dar lecciones, solo compartir lo que nosotros hemos hecho, sabiendo que algunas de estas cosas estaremos sacando aprobado, otras notable y otras suspensos, y que nada de lo que hemos hecho hasta hoy garantiza el futuro de la empresa, pero sí pensamos que ayuda a que el futuro sea mejor. Muchas gracias. Espero no haberme enrollado mucho. Bueno, muchas gracias, Javier. Yo creo que en general, no sé la sensación de los demás, pero yo creo que sacarás un notable alto, por lo menos, en lo que es el proceso de haber pensado y trabajado, ¿no? Luego los resultados a veces, como en los exámenes, se ven o no se ven. Bueno, ya tenemos algunas preguntas. Recordar a todos que tenéis los tarjetones en la mesa para poder hacer las preguntas a partir de las cuales haremos el diálogo, ¿no? Yo también tenía alguna y, bueno, y le invito a Luca que si tiene alguna inquietud se la formule. Yo quería hacerte una primera. Has hablado de la empatía de los consejeros con la familia. No solo de los consejeros, sino también de los directivos. Claro, tú eres una empresa. Entonces, ¿en qué medida es fácil o más difícil, quizás que en una empresa no familiar, el tener directivos que empaticen con la familia, con los valores de la familia? ¿En qué medida es más importante que...? Porque no son valores de empresa, de familia. Bueno, yo hoy tengo una pequeña desventaja, es que yo conozco muy bien mi empresa, pero no conozco muchas otras. Te diría por mi experiencia, quizás en Tecnalia y en otros lados. No creo que sea una cuestión de ser más fácil o más difícil. Yo cuando hablaba de empatía, en este caso sobre todo me refería a que cuando a alguien le abres tus problemáticas familiares, es un nivel de intimidad muy alto. Y la persona con quien lo haces tienes que tener una sensación personal muy buena. Y para eso es importante que él tenga la empatía y además el estilo social probablemente para relacionarse con el miembro de la familia con el que le toca hacerlo, para conseguir extraer al máximo, porque todos somos muy prudentes cuando hablamos de la familia, o deberíamos de serlo, y son intimidades, a veces son cosas que tienes guardadas y que es importante aflorar de alguna manera para abordar un proceso de estos. En los directivos de la empresa familiar, que yo creo que los directivos no familiares de la empresa familiar son extraordinariamente importantes, igual que lo son los directivos en cualquier empresa, sí que creo que tiene que haber puede haber estilos de directivos que encajen muy bien en la empresa familiar y otros directivos que encajan mejor en otro tipo de empresas. Creo que en los procesos de selección, yo cuando me dedicaba a hacer más, mi objetivo era asegurarme que la persona que estaba enfrente de mí acertaba.
Eso lo aprendí de mi padre. No es importante que acierte la empresa con él. Lo que es importante es que yo acierte con la persona que se va a incorporar, porque esa es la forma de acertar yo, la mejor manera de acertar yo. Entonces, es muy importante, creo, verificar, entender si tiene el tipo de perfil, el tipo de cultura, el tipo de personalidad que le permita incorporarse en las complejidades propias de la empresa familiar, donde a veces los procesos de evolución, de desarrollo, de crecimiento, la toma de decisiones no es exactamente objetivable o no es exactamente trasladable de una empresa, digamos, por poner un ejemplo extremo, de una cotizada. Deberían parecerse mucho, pero sí que hay una parte de conexión que yo creo que hay que tener. No creo que haya falta una genética especialmente distinta. También la empresa tiene que aprender, tiene que saber incorporar a las personas, cualquier empresa, creo yo, que va a encajar bien en la cultura de la propia empresa. Y cada empresa familiar es distinta. Entonces, en nuestro caso sí que pensamos que es muy importante que las personas que se incorporan tengamos la sensación de que van a encajar en la cultura de la empresa. Y la cultura de la empresa está condicionada por sus accionistas, por la familia empresaria, por la historia, por el nombre, etcétera, ¿no? Pero creo que no es un proceso distinto al que hacen otras organizaciones. Yo quiero acertar. Lo que sí puede cambiar, en nuestro caso, es que cada vez que contratamos a alguien pensamos que es para largo plazo. Es decir, y contamos con gente que tenga vocación de desarrollar carrera en ese contexto. A veces es una ventaja, a veces es una desventaja. Yo creo que hay tipos de directivos brillantes que no se van a incorporar a una empresa como la mía. A cambio, yo espero tener que el conjunto de directivos genere un resultado brillante por esas características que trasladaba Jean-Luc antes, ¿no? De compromiso, de cercanía, de ese punto adicional de querer que funcione. Pero para eso también hay que darles pie, porque como no les digas cómo van las cosas, o sea, yo por primera vez el año pasado, esta presentación prácticamente se la trasladé a los 200 directivos que reunimos aquí mismo en la sala de abajo. Y la gente salía y decía, joder, los accionistas, que podían estar viviendo muy bien, están formándose, están reuniéndose todos los meses, están haciendo su parte del trabajo. Yo creo que eso es muy importante a la hora de trasladar de una empresa familiar a sus directivos, que la familia, que los accionistas están trabajando en el futuro para que desde la parte de gobierno no penalicemos a la empresa. Hay una pregunta, mencionabas antes la importancia del liderazgo. Y decía, bueno, normalmente hay una estrategia de empresa y dicen, es necesaria también una estrategia de familia y en este caso, ¿quién la lidera y la gestiona? Bien. Esa que es la que me parece extraordinariamente compleja, empezamos a tener ya tercera generación en edades que pueden tener aspiraciones. No tenemos un gran problema en eso porque básicamente están todos ordenados. Se supone, y yo lo digo se supone porque hoy funciona, igual vete a saber mañana, el Consejo de Familia aborda esos temas. Y hay una especie de ejecutiva del Consejo de Familia, que somos los 5 hermanos, que abordamos los temas según van saliendo. O sea, si una de mis hermanas dice, oye, estoy preocupada o quisiera que mi hijo o quiere hacer prácticas o lo que sea, pues bueno, que se le haga un plan de formación adecuado, que sea serio y demás, ¿no? No estamos con una gran necesidad de hacer muchas acciones, con lo cual lo que estamos haciendo es, digamos, paquetes ad hoc. Pues pasa que mi sobrino Borja, que es un fenómeno, no sé qué, pues oye, quiere después de la carrera hacer prácticas. Bueno, ¿dónde las quiere hacer? Pues ahí facilitamos lo que haga falta. Lo que no damos es entrada a tener trabajo en la empresa. Primero, porque él mismo no sabe si quiere trabajar en el grupo, y ya lo verá. Y segundo, porque pensamos que es bueno desarrollar tus capacidades, porque yo creo que es bueno adquirir la confianza de que tú te vales por ti mismo, que no dependes de estar en la empresa familiar, de tus hermanos, socios, primos y lo demás, para funcionar. O sea, cuando uno sabe que él vale para esto, que él se puede ganar la vida, su contribución, cuando es dentro, también es mejor. Y su calidad de vida mejor. Y te lo digo yo, que he estado un año fuera de la empresa haciendo prácticas, o sea que yo básicamente he estado toda mi vida preguntándome a ver si yo valía para esto o no valía. Eso de que va pasando el tiempo y dices, bueno, ya tengo que ver si valgo para salir. Hay una pregunta en relación con los valores. Dice, bueno, ¿qué valores aporta una empresa familiar al país donde está arraigada, a la sociedad? Hombre, yo partiendo de que no hay empresa mejor que otra por el tipo de accionariado que tenga, y yo creo en eso, sí que creo que en un territorio el disponer de una sana y amplia variedad de empresas familiares en general aportan compromiso territorial, arraigo y algunos valores que son propios de la empresa familiar, que es natural que los tenga la empresa familiar porque, como os decía, al final
Para nosotros es muy importante la imagen, no solo la imagen de cara a vender, sino la imagen a cómo se nos ve a los miembros de la familia cuando andamos por la ciudad y cuando estamos en los sitios, ¿no? Entonces, eso no es normal que sea el interés de y cojo un extremo, de un accionista que invierte desde Nueva York a golpe de ordenador, etcétera. No es lo mismo. No digo que sea mejor o peor, repito. Lo que quiero decir es que la familia dice, pues yo igual admito generar un poquito menos de riqueza para mi bolsillo a cambio de estar más a gusto con el proyecto empresarial que tenemos. Eso también se dice más fácil cuando básicamente tienes organizada tu vida y tienes más o menos un cierto... pero mi experiencia con las muy pequeñas y medianas empresas y con las grandes es que hay un cierto sentido de arraigo territorial, de compromiso y de querer ser bien percibido, ¿no? Pues yo ese sentido de que la sociedad te vea como algo bueno para la sociedad, en su conjunto hace que las empresas familiares aporten cosas adicionales en términos de cohesión social, de cultura, etcétera, que yo creo que son muy valiosos. Sin poner una a una las empresas mejor que otras. Digo, en su conjunto, además, creo que es muy sano que para un territorio, para un entorno, dice mucho en su favor que tenga amplitud y amplio número de empresas familiares. Y también le dice mucho que tenga empresas no familiares que funcionen muy bien, etcétera. Así que yo en porcentajes no entro, pero sí que creo que es un elemento sano en la sociedad. Y por eso el implicarnos en la asociación. ¿Crees que generalmente en una empresa familiar es más fácil, por el hecho de la intergeneracionalidad, el tomar decisiones a largo plazo que en una empresa no familiar, que quizás está más influida por el dividendo a final de año, el resultado a corto plazo? Bueno, yo conozco empresas que no son familiares y que los socios colaboran, están muy comprometidos, piensan a largo plazo, tanto como una empresa familiar. Sí que es verdad que cuando uno de los valores de la familia es la felicidad y la cohesión de sus miembros, necesariamente te lleva a que la empresa favorezca eso en el tiempo y tienes que pensar de cierta manera, ¿no? Las empresas, ahora ya el corto y el largo plazo empiezan a mezclarse mucho, las decisiones estratégicas pueden ser muy de corto plazo y algunas de largo plazo no son estratégicas, pero sí creo que por mentalidad el sentido de perdurar como familia empresaria y como familia empresaria con la empresa te orienta a intentar construir un proyecto sólido a largo plazo, que a veces puede ser conservador, incluso no suficientemente ambicioso, puede ser una limitación, pero que sí que es más natural que los accionistas de una empresa familiar piensen a largo plazo que los inversores puros en una empresa piensen a largo plazo si su objetivo no es de perdurabilidad. Pero repito, hay empresas que no son familiares y que sin embargo tienen los mismos o mejores valores que algunas empresas familiares. ¿Hay alguna pregunta? Luke, no sé si... Sí, yo me gustaría saber todo lo que habéis montado hasta hoy a nivel familia empresaria. ¿Qué retos, en tu opinión, te quedan hacia la tercera generación? Para mí el reto más importante es seguir dándoles buen ejemplo a la generación anterior. Es decir, que aunque tengamos discrepancias, diferentes caracteres y demás, seamos capaces de resolver aquellos que afectan al buen funcionamiento de la familia de una manera ordenada, de una manera adecuada. Yo creo que eso es muy importante. El siguiente es acertar, es no retrasar el proceso en el que les empiezas a dar sensación de tener influencia en el proceso. Creo que nos ocurre muchas veces que dices, no, son demasiado jóvenes. Claro, yo decirle a alguien que es demasiado joven cuando con 28 años me dejan esto detrás, pues es un poco... Entonces, la cuestión es, creo que hay que tener la presencia de ánimo, la generosidad y la confianza en la siguiente generación para que darles influencia en el proceso cuanto antes. Que eso no quiere decir que les des la dirección del grupo, quiere decir que si estamos hablando de familia, somos 13 en segunda generación, 5 en segunda, 13 en tercera, pues parece que 13 sobre 5 deberían empezar ya a modelar el acuerdo de familia, los compromisos de plazo, el consejo de familia, porque son más y además son los que van a recibir el encargo, ¿no? Claro, yo tengo 3 hijas, 2 tienen 1 año y 1 tiene 2 años y medio, pues no van a empezar a hacer lo mismo que mi sobrina de 27 que está casada con un hijo. Pero yo creo que el gran reto es ese, es que lo que pedíamos a los anteriores, o que le ponemos en valor de mi padre y mi madre, que nos dieron enseguida capacidad de influir y capacidad de hacer cosas, se lo traslademos a los demás. Y personalmente creo que todo va en contra de que eso lo hagamos, que hay que romper inercias para poder hacer eso.
Y eso tiene mucho que ver con lo que decía del apoyo y trasladar, dar confianza. Yo creo que eso lo tenemos que hacer primero a nivel de Consejo de Familia y poco a poco a nivel de su formación a que empiecen a tomar más presencia en el tema de negocios, ¿no? Nosotros les informamos con los negocios, todavía no tienen capacidad no les hemos dado capacidad para influir. Y eso es un reto. Yo creo que ahí va a ser divertido las discusiones entre hermanos, que si es pronto, que si es tarde, que si... Hay un par de preguntas relativas a fusiones, salidas a bolsa, es decir, ¿es la fusión más difícil en empresas familiares para alcanzar dimensión? ¿Es mejor salir a bolsa o un protocolo familiar para que el que quiera pueda salirse? Bueno, nosotros en nuestro caso, el compromiso que tenemos o que tuvimos cuando hablamos de ello hace unos años es: si para que el proyecto de la empresa o de alguna de las empresas avance en el sentido que tiene que avanzar y que el proyecto se desarrolle y crezca y demás, necesitamos utilizar fórmulas distintas de 100% la familia, incorporar socios inversores, socios tecnológicos, salir a bolsa y demás, lo haríamos. Nosotros, en principio, no tenemos un proyecto, y eso quizás es un problema de gestión, que hay que mirarlo, que para pegar un salto de crecimiento y de seguridad en el tiempo requiera el salir a bolsa. Y tampoco tenemos la problemática de que para dar una buena liquidez a los socios requiramos un mecanismo como podría ser tener inversores o salir a bolsa. Hoy por hoy no es el debate que tenemos encima de la mesa, tenemos mucho más el debate de qué esperar en términos de rendimiento de la empresa. Es decir, a mí ya en las reuniones, cuando hablo con mi familia del tema junta de accionistas, me piden el WACC, el Weighted Average Cost of Capital. Y claro, la primera vez que te dicen eso dices, bro, la que he liado, la que hemos liado entre todos, vamos. Yo creo que nosotros hemos apostado porque la prioridad es la familia, pero que también la empresa tiene que seguir su desarrollo. El ser un grupo y estar estructurados como grupo, en cierta medida, nos va a permitir que quizás no todo el grupo, que no tiene mucho sentido para nosotros, porque quizá alguno de los negocios sí que requiramos o pueda ser beneficioso para nosotros, para el proyecto, el incorporar socios. De hecho, en las empresas por debajo ya estamos practicando esa teoría y vamos teniendo socios. Yo creo que no hay que intimidarse por el hecho de que la empresa pueda incluso dejar la familia de ser el dueño de la empresa, porque yo siempre digo que a veces una empresa familiar, por dejar de ser familiar, no ha fracasado, es todo lo contrario, ¿no? Nosotros compramos en 2011 a Ángel Iglesias, que es una empresa conocida, está dentro de un grupo familiar. O sea, si era empresa familiar antes, ahora no ha dejado de serlo, ni ha fracasado. Y yo creo que el proyecto está mejor soportado ahora porque lo dice Ángel, es decir, que hizo el enorme sacrificio de no solo vender una empresa, sino luego aceptar que al de un tiempo pues su rol dentro de la empresa pues ya no, pues dos jefes en un mismo sitio no siempre se organizan. Entonces, al final siempre hay un sacrificio en las que creo que funcionan por parte del que lo deja, porque dejarlo es tremendo, es tremendo. Pero, repito, fusiones más difíciles, depende de la cultura de las dos empresas. Mi experiencia con Ikusi es que la fusión no está siendo difícil, primero porque no es fusión-absorción dentro de la misma actividad y segundo porque factores culturales básicos estaban bien pensados y porque además Ángel y yo durante un tiempo estuvimos intercambiados en los consejos para ver cómo veíamos las empresas, ¿no? Creo que hay mecanismos para que las cosas funcionen mejor o peor, sea empresa familiar o no lo sea. La cultura a veces no es fácil de replicar una cultura familiar y depende, si compras una empresa que no ha sido familiar, pues probablemente será más complicado. Pero si compras una empresa familiar de una cultura radicalmente distinta, pues eso depende de las circunstancias, en mi opinión. Has hablado de la generosidad ahora, y evidentemente tu padre, que a los 61 años, por el amor que tiene por la empresa, por una parte, pero posiblemente también por la familia, decide dar el paso. Correcto. En ese sentido, has hablado que, bueno, tu padre tenía asesores, después hacía lo que él pensaba que tenía que hacer. Sí. Ahora tenéis consejeros externos. Sí. En lo que es la familia empresaria, ¿también ya estáis trabajando con asesores o consejeros para ayudaros a quedaros más juntos o todavía no estáis ahí? Cuando iniciamos el proceso de acuerdo de familia, del protocolo, el siguiente paso que dimos fue crear el Consejo de Familia y, digamos, reinventar lo que ya existía como Consejo de Administración. En los dos casos,
Cada uno de los dos consultores que habíamos seleccionado nos ayudó en cada uno a un lado. Uno vino de consejero, porque parte de la función del consejo era a los que por primera vez se enfrentaban a un consejo de la familia, hacer la parte didáctica. Entonces el consejo tenía dos facetas, una de cumplir sus objetivos de cara a velar porque la estrategia, los recursos, todo estuviera bien ordenado, y también por otro lado el que a los consejeros familiares entrantes ayudarles a entender cuál era el rol del consejo y cómo se diferencia del rol del accionista, etcétera. Por otro lado, el otro consultor nos ayudó a construir el concepto de consejo de familia y reflexionar sobre ello. Ahora mismo no tenemos consultor de consejo de familia, pero todos los años cuando hacemos una reunión familiar, una parte es de formación, en la que vienen unos consultores a hablarnos de cosas como estilos sociales, como escucha activa, como el año pasado hicimos otro de asertividad, y este año hemos hecho uno de negociación. Vamos haciendo cosas de formación con consejeros que además van siendo los mismos. No tenemos uno permanente dentro de la cuestión consejo de familia, pero sí que pedimos ayuda en los temas que pensamos que tienen interés para nosotros. Comentábamos un poco antes de venir, hablábamos sobre los últimos informes o los últimos datos sobre emprendimiento, ¿no? O emprendedores, ¿no? Y bueno, pues como hijo de emprendedor y como emprendedor, aunque quizás no con los términos que ahora lo medimos, ¿tú crees que realmente el País Vasco en este momento ha perdido espíritu? Y además, no sé si como padre o como tío de jóvenes que están cercanos a la empresa familiar. ¿Crees que esto es tan así o simplemente es...? Yo creo que las fotos tienen el problema de que son estáticas en un momento dado. Y yo no tengo la percepción de que se esté perdiendo pujanza en el sentido de emprendimiento y demás. Lo que sí sé es que las condiciones son distintas. Si hace 40 años, cuando lanzabas una empresa, tenía un corte quizás más de hacer cosas de carácter industrial en muchos casos, pero yo no hago más que ver a gente, hijos de amigos, gente joven y tal, montando o startups, eso desde Tecnalia y desde otros foros ves que se están creando muchas, o iniciativas de nuevos servicios. Pero también creo que hay una parte que es difícil de ver, y es que en procesos no tanto de relevo generacional, que también, pero cuando entra un nuevo miembro de la familia en una empresa y a una unidad de negocio la genera un cambio potente o la empuja hacia la internacionalización, yo creo que eso también es emprendimiento y desarrollo empresarial. Entonces, a veces yo creo que es difícil medir, creo que hay que medir de acuerdo a unos criterios, pero yo estoy viendo empresas que están, siguientes generaciones están revolucionando la empresa, en colaboración con la anterior o haciendo unidades nuevas de negocio. Yo creo que ahí hay mucho emprendimiento que no está en la foto. Entonces yo diría que probablemente no hemos sido nunca ese entorno de desarrollo de empresas tremendo, sí un desarrollo industrial muy potente, y que a veces la visibilidad de las nuevas empresas y nuevas iniciativas es distinta en este mundo en el que estamos, ¿no? Yo creo que es difícil que eso cambie radicalmente. Creo que tenemos un reto cultural de ayudar a las siguientes generaciones después de un periodo de crisis muy alto en asumir los riesgos que supone y que creo yo que se deben de tomar a las edades que se deben tomar y demás. Y a veces las familias, por ejemplo, tendemos a proteger, entendiendo que proteger ahora es garantizar el futuro, y resulta que eso no está muy demostrado. Lo normal sería, en mi opinión, acompañar. Nuestro valor apoyo tiene dos vertientes. Una es apoyar, es ser uno más, por lo remando o lo que quieras, y el otro es, me gusta mucho la imagen que es la mano de un adulto y la mano de un bebé enganchado, y es ayudarle a andar, procurando que el entorno pues no tengas cuchillas de afeitar y cosas de este estilo, pero asumiendo que se va a caer y que luego pues le pones el bálsamo del Pirineo, el Tantún o lo que tú quieras, pero le ayudas a andar de esa manera, no para que no tenga accidente, le tienes todo el día en el parquecito encerrado, ¿no? Y creo que a veces las familias, por lo menos la mía, por una cuestión yo creo que muy natural, tendemos a sobreproteger, y el valor de no asumir riesgos, ciertos riesgos, yo creo que hay que compensarlo con el de merece la pena asumir riesgos y apoyar al que asume riesgos y no le sale bien por muchos motivos, adelante. Yo siempre creo que las empresas, nosotros por lo menos estamos aquí porque ha habido cosas que hemos pensado bien y ejecutado bien y nos han salido bien. Otras hemos pensado mal, hemos ejecutado bien y nos han salido regular. Y algunas hemos pensado mal, ejecutado mal y hemos tenido tanta suerte que nos han salido bien. Entonces,
yo creo que ese puntito que ahora se está hablando mucho del emprendimiento, a mí me gusta hablar de emprendimiento, pero diferencio emprendimiento de empresario. El empresario tiene otros condicionantes para mí, que es aparte de generar empleo, estabilidad a plazo, visión de largo. Emprendedor es alguien que hace algo asumiendo riesgos y muy valioso. Me gusta hablar de empresario. Y creo que estamos dándole la vuelta a eso. Yo cada vez el lenguaje y pues, lo que veo en la gente es esto para hacer cosas hay que salir adelante. Pero también poner en manos de los jóvenes emprendedores, empresarios y potenciales empresarios la resolución de nuestros problemas de paro, de ingresos y demás, pues tampoco. Las empresas que estamos también tenemos que ser emprendedoras, también tenemos que dar salida a ese tipo de iniciativas y ese es un reto muy potente también para las empresas familiares que a veces tendemos a dedicar muchos recursos a proteger el valor generado y no tanto a generar lo nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una cuestión de cultura y creo que sí estamos, yo estoy viendo por lo menos, me da la sensación de que hay síntomas de que eso está yendo hacia mejor. Sí, me queda todavía una. Evidentemente tu padre ha dejado un legado importantísimo. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta transmisión y qué habéis pensado hacerlo de cara a la tercera o posible cuarta generación? Porque obviamente hay tercera generación que no han conocido a tu padre. Sí, bueno, lo que nos pase con los pequeñines, pues vamos a tener que gestionarlo un poco entre los mayores de esa generación. De hecho, hemos creado una especie de generación 3 y 3B, no cualitativamente, pero sí separada por muchos años, ¿no? No nos hemos puesto a pensar en ello. Lo que sí hemos hecho Mi padre no tenía la costumbre de recopilar y guardar fotos y demás, es un poco pena, pero hemos hecho hace poco hemos llamado a directivos y a clientes que conocieron a mi padre para que trasladen, para que en un vídeo que hemos hecho, que nos ha quedado bastante bien además, algunos en conversaciones entre ellos, digamos, los dos equipos de dirección que tuvo mi padre a lo largo de su tiempo y luego gente que ha colaborado mucho con él desde el parte cliente o desde empresa, y lo llamamos ADN Ormazábal, y básicamente decimos el ADN de esta empresa lo ha generado mi padre con sus ideas sobre clientes, sobre personas, sobre productos, sobre un montón de cosas, y les hemos puesto a hablar de cómo pensaba y cómo actuaba mi padre respecto a esas cosas a gente colaboradora cercana. Y hace 4 días le entregué el libro a mi madre, el cómo se hizo, que no es una historia de mi padre, eso igual lo haremos para el 50 aniversario, es dentro de un par de años. Es simplemente intentar recoger ahora cómo pensaba mi padre y cómo actuaba respecto a ciertas cosas, y lo hemos hecho para poder crear, digamos, pastillitas de información para trasladar no solo a la familia, sino a toda la empresa, porque a un chino es muy difícil explicarle la cultura de esta empresa, pero un chino entiende muy bien que un señor en su día dijo a un cliente fundamental que no le suministraba más porque no estaba, en aquel caso, porque no estaba comprando fusibles de calidad. Cuando el fusible fallaba, se quemaba el equipo y la culpa parecía que era nuestra. Dijo mi padre, o cambias los fusibles textualmente o no te vendo más cacharros. Y aquello era, bueno, la revolución dentro de la casa. Pero eso un chino lo entiende. Más allá de decir, oye, hay que proteger la marca de la empresa tiene que ver con fiabilidad, con robustez, con buen esto. Y nosotros somos líderes cuando somos capaces de elegir al cliente. Suena prepotente, no lo es. Simplemente asumimos que no podemos tener a todos los clientes. Entonces lo que hacemos es intentar que aquellos clientes que nosotros pensamos que van a ser buenos para nosotros y que ellos están de acuerdo y nos dan su confianza, atender de la mejor manera posible. Y algunos no han nacido para ser nuestros clientes. Igual son mucho mejores que nosotros y además eso no lo discutimos, es una cuestión de... Eso es difícil contárselo a nadie. En cambio, cuando gente está hablando y comenta las historias y cómo lo hacía mi padre, los alemanes, los chinos, los americanos, los mexicanos lo entienden. Eso es lo que pensamos. Y además nos deja una especie de legado de un ADN, de una personalidad que tenemos que trabajar para adecuar a los tiempos, para avanzar y para ser mejores todavía, pero sin perder esa parte de raíz, ¿no? Yo creo que es un proyecto muy bonito y ahora nos toca compartirlo con todo el mundo. Bueno, y una última pregunta, Javier, porque además el tiempo siempre es importante en nuestro foro. Yo soy breve, además. Y hoy especialmente. Presidente de la Asociación de Empresas Familiares de Euskadi, del País Vasco, reciente, es decir, ¿qué objetivos os planteáis así un poco en el corto plazo con este reimpulso o relanzamiento? Bueno, básicamente la asociación refleja los objetivos del instituto. El instituto es una organización de grandes empresas familiares, grandes y líderes,
La asociación no busca tanto el grandes y líderes, sí el líderes y referentes, y tenemos un acuerdo con el Instituto porque compartimos sus objetivos. Ellos mismos han sido los que me convencieron a mí para asumir el proyecto. Uno fundamental es que se reconozca la importancia y las bondades que tiene la empresa familiar por el hecho de ser empresa familiar y de existir en el territorio. Yo creo que eso es un punto a poner en valor y creo que además es necesario hacerlo. Creo que las empresas familiares igual no nos comunicamos adecuadamente o porque somos muy opacas en muchos casos. Yo creo que eso es importante poner en valor. Creo que también es bueno darle a las administraciones un interlocutor que represente ese colectivo tan importante y que solo puede representar un colectivo tipo el nuestro. No quiere decir que solo trabaje, actúe y facilite muchos procesos de formación y demás, pero representar al colectivo de empresa familiar creo que solo puede hacer una asociación de empresa familiar potente y estamos tratando de construirla potente. Y yo creo que hay otros factores que son colaborar. Es decir, nosotros somos conscientes de que ahora mismo existen otros agentes que están actuando en el mundo de la formación, en el mundo del apoyo a la empresa familiar. Fenomenal. No tenemos intención de crear un solo evento en la que la asociación de empresa familiar vaya sola. Si en un entorno, por poner un ejemplo en Vizcaya, CEBEC, Cámara de Comercio, Cátedra de Empresa Familiar de la UPV, en su caso la de Deusto que está actuando, y Diputación han llegado a un acuerdo sobre cómo poner en valor o cómo generar 12 acciones formativas, que yo creo que no hay ninguna asociación ahora mismo generando 12 acciones formativas en España, o sea, la de Barcelona o la de Madrid. Nosotros lo que haremos es acercarnos, que es lo que estamos intentando hacer, decirles, nosotros solo venimos a apoyar, no es nuestro objetivo dar formación, nuestro objetivo es apoyar a la empresa familiar. Si hace falta apoyar, si hace falta traer ponentes, si se puede aportar experiencias en otros campos, ya sea en España, con cualquier asociación, o en el propio instituto, o en la Asociación Europea, ponerlo a disposición. Si viene bien que aportemos cualquier cosa, experiencia, búsqueda de sponsors, lo que sea, nosotros vamos a reforzar los proyectos que ya están. No venimos a competir porque no nos merece la pena. Es que cuanto más podamos concentrar los pocos recursos que vamos a tener o que vamos a exigir en las acciones en las que solo podemos hacerlo nosotros, en lo demás, colaborar, apoyar y funcionar. De hecho, ya estamos trabajando con las cámaras, con las asociaciones, para explicarles nuestro proyecto diciendo lo que estáis haciendo, si no lo hiciera nadie, la asociación se pondría a hacerlo, pero lo estáis haciendo. Y lo estáis haciendo muy bien. O sea, yo estoy en una asociación empresarial, estoy en la Cámara de Comercio y he participado de ponente y de escuchante y de todo en eventos de formación. Fenomenal. Vamos a contribuir y no generar inflación de eventos, sino mejorar a poder ser la calidad, el enfoque, etcétera, ¿no? Y para ello poner a disposición la capacidad, la experiencia que tiene el Instituto y sus asociaciones en España y fuera. Bueno, pues ya sabes que a nosotros, a Deusto, nos tienes a tu disposición. Le buscaré a Luis Ramón, que es el director, y el otro día me puso a firmar el acuerdo con la cátedra, ¿no? Yo creo que a nosotros las cátedras y el instituto, las cátedras de empresa familiar, bienvenidas sean, nos apoyan mucho, nos aportan muchas cosas y nosotros lo que podamos, pues contribuir y colaborar también. Bueno, muchísimas gracias, Javier, ha sido un placer. Bueno, emplazaros a seguir contando con nosotros para las mañanas de los lunes o de los miércoles en este caso. Bueno, Javier, muchísimas gracias. A vosotros.